seguir nuestro recorrido, ¿eh? El recorrido observando las funciones que además pueden ofrecer. Vosotros ofrecer es el sistema floral. El sistema de las 38 flores, es un sistema energético compuesto por distintas energías, ¿no? Y ese tipo de energía, por ejemplo, Edward Bach identificó dos de esos tipos de energía, pues la identificó los que se llaman los 12 curadores, con 12 tipos de personalidades muy específicas, ¿no? Y entonces, en nuestro recorrido estamos viendo realmente cómo algunas flores, o sea, complementan y pueden complementar y extenderse según la evolución de cada persona para a lo mejor pasar de un estado que estamos abordando a otro, con lo cual quiere decir muchas veces que a lo mejor pues el pasar a lo mejor un remedio que antes te ayudaba a abordar una situación, pues ahora se extiende a otro, ¿no? Entonces, la flor, como decía, está dentro del Impatiens, está dentro del grupo de los 12 curadores, y Edward Bach lo incluye también en el remedio de rescate, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, es una energía, o sea, la energía que rige al Impatiens está relacionada con el elemento fuego, ¿eh? El elemento fuego, fijaros, Marte en astrología es como el dios de la acción, del dinamismo, ¿no? Entonces es una flor de energía, se puede decir como una energía masculina, y de los 4 elementos, en toda la esencia, en todas, existen tienen relación con los 4 elementos, porque efectivamente Edward Bach él dijo que efectivamente para conseguir remedio de una vibración energética elevada debían estar presentes los 4 elementos, ¿no? Pero fijaros, en el remedio Impatiens, realmente, por ejemplo, la energía de Impatiens es dominada por el elemento fuego, por el elemento fuego. Y fijaros, el elemento fuego se identifica, o sea, la actitud que adopta la persona que necesita Impatiens tiene que ver con los 4 humores del Hipócrates, tiene que ver con lo que se llama el temperamento colérico, temperamento colérico. Entonces, la persona que necesita Impatiens, o sea, impaciencia, irritabilidad, aceleración y urgencia. Pero yo quería decir, por ejemplo, este tipo de personas es una persona normalmente quien adopta, o sea, muchas veces es una flor que se puede adoptar tanto de una forma, o adoptar, no, experimentar de una forma temporal, por cualquier circunstancia externa que nos lleva a un estado de impaciencia, o también de una forma caracteriológica, es como se dice, la repetición hace el hábito. Entonces realmente, por ejemplo, la persona integra dentro de su personalidad esta forma de actuar, o sea, esta actitud, ¿no? La integra dentro de su personalidad. Por eso podemos decir que la flor se experimenta de una forma caracteriológica, ¿no? Entonces, al decir yo que tenían que ver con el elemento de fuego, porque nos podemos encontrar personas que son muy extrovertidas, pero realmente, por ejemplo, ¿cómo diría? Un estado Impatiens, realmente lo que va a aportar a la persona es seguridad, tranquilidad a través de la acción. Realmente, cómo esa persona consigue calmar, pues realmente moviéndose. O sea, el adoptar una posición a lo mejor de estancamiento o pasiva, no. El Impatiens siempre te lleva a la acción, ¿no? A la acción.
Lo que pasa es que ya veremos que, mira, os quería leer aquí el Edward Bach, aquí, vamos a ver, dice, en los 12 curadores, publicado en la revista médica homeopática, decía, en todos los casos que haya impaciencia consigo mismo, deseo de apresurar las cosas, de hacerlas rápidamente, de estar repuesto y activo, impaciente con los demás, irritabilidad con las pequeñeces, dificultad de refrenar el genio. Personas que no pueden esperar. Este estado es muy común y con frecuencia es un buen síntoma durante la convalecencia y la tranquilidad que aporta este remedio que acelera la recuperación, ¿no? Como vemos realmente, por ejemplo, este remedio es uno de los remedios que Edward Bach asoció inequívocamente desde el principio con el dolor, con el dolor. Fijaros, él en el 1928, en esa excursión de urgencia que hizo a Gales, porque él quería salir de la cárcel del intelecto que suponía Londres, y se fue un fin de semana y dijo, me salgo de aquí y me voy al campo, ¿no? Y ese fin de semana encontró tres flores, ¿no? Las tres primeras flores, y una de ellas porque fue la primera flor que él encontró a orillas del río Ux, fue Impatiens. Y él al principio se la relacionó inequívocamente, como decía, con el dolor. Y realmente yo creo que a través del trato de sus pacientes se dio cuenta respectivamente que el efecto terapéutico del Impatiens actúa en el momento que se empieza a armonizar la parte emocional, pero también tiene un efecto, una somatización en la parte tensión muscular, ¿no? Entonces la persona, esa tensión que adopta la persona que necesita Impatiens, que es motivada por la lucha, por la acción, ¿no? Incluso hay muchas veces que esa necesidad de lucha, esa necesidad de imponer un ritmo, te puede llevar a la crueldad, ¿no? Te puede llevar. Entonces, él por ejemplo, decía, ¿es usted de los que saben que en lo más hondo de su naturaleza hay todavía un rastro de crueldad? Que cuando se siente bofeteado y acusado, encuentra difícil no tener un poco de maldad, ¿Tiene usted aún en su interior el deseo de utilizar la fuerza para imponerle a los demás su modo de pensar impaciente? Y esa impaciencia a veces le hace ser cruel. ¿Tiene en su naturaleza alguna huella de inquisidor? Efectivamente, ahí, por ejemplo, él se estaba refiriendo a la energía representada por el Impatiens. Entonces, en los 12 curadores, muchas veces, como decía, que estábamos hablando de la parte física, él decía, muchas veces un severo dolor causado por el bloqueo del canal, que debería admitir la luz espiritual y la verdad, a menudo alguna crueldad en el carácter, o sea, es como diciendo, muchas veces detrás de ese dolor intenso, realmente hay una actitud severa, una actitud de impaciencia, de crueldad, ¿no? Entonces, que es reflejado en un dolor agudo e intenso. Por eso muchas veces realmente, por ejemplo, aplicar el Impatiens, no solamente, porque, como decía, no podemos hacer lo que se llama alopatía floral, es decir, elegir, no, es que una persona que tiene al dolor, lo Impatiens, lo y tal. No, hay que ver realmente si la persona que necesita Impatiens, que necesita físicamente, realmente, emocionalmente, está dentro de este patrón, ¿no? Este patrón. Entonces,
pues podemos ver muchísimas manifestaciones del estado impatiens, de la somatización a nivel físico. Por ejemplo, un estado impatiens no gestionado, la impaciencia, o sea, no controlada, pues te puede llevar a trastornos digestivos, te puede llevar al insomnio, te puede llevar al aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, taquicardia, incluso muchas veces manifestaciones externas, por ejemplo, dermatológicas, erupciones dermatológicas, incluso, por ejemplo, también ha dado muy buenos resultados en lo que es lo que se denomina como hiperactividad, pero realmente lo que tenemos que ver, como te decía antes, es comprobar que la persona que necesita impatiens está dentro de un patrón, impatiens, ¿no? Entonces, efectivamente, la cualidad que nos va a hacer aflorar un impatiens en la paciencia, la calma y la dulzura, dulzura. Entonces, fijaros, porque realmente una persona que necesita impatiens es como la virtud que tiene que desarrollar, ¿cuál es? Yo creo que la compasión, muchas veces la compasión es, o sea, muchas veces el decir cómo va a frenar ese ansia de imponer un ritmo, de que las cosas se hagan a su propio ritmo, realmente es como el decir, el comprender, o sea, el poder ponerse en el lugar del otro y ver realmente que no todo tiene tu ritmo y que tienes que amoldar. Para hacer una ofensa, no una imposición que supone una ofensa, sino que esa ofensa sea bien recibida, ¿no? Entonces, es como decir, como el perdón, ¿no? Entonces, la limitación que tiene esta persona, incluso, fijaros, la persona que tiene muchas veces que adopta, el curador es impatiens, ¿no? Es impatiens, o sea, la limitación que viene a transformar, ¿cuál es? Es la impaciencia. Porque esta impaciencia, esta persona lo puede ver, que puede llevar a, como decíamos, a actos de crueldad, al querer imponer su propio ritmo. Su propio ritmo. Entonces, realmente el impatiens tiene un efecto rápido, un efecto rápido, te quiero decir, físicamente, pues enseguida pues, te va a inducir, va a hacer que aflore tu necesidad, o sea, de relajación y tal, ¿no? Y realmente el impatiens es como requiere, o sea, lo que nos va a hacer aflorar es la toma de conciencia de que todo requiere un ritmo, de que todo requiere un tiempo de madurez, comprensión, porque realmente como muchas veces los efectos, o sea, cómo desaparece, cómo erradicamos, cómo quitamos un efecto comprendiendo, sí, comprendiéndolo, entendiéndolo, primero tomando conciencia efectivamente del error que estamos cometiendo y luego comprendiéndolo, ¿no? Para dejar que aflore nuestra tolerancia, nuestra paciencia y nuestra compasión por las personas que son más lentas, ¿no? Que son más lentas. Entonces, vamos a pasar sí. Es que no lo veo aquí. Sí. ¿Verdad? Que es que yo esto no sé, que me apoye acá. Acá. Aquí. Sí. Un momento, que le voy a dar la vuelta a esto. No lo veo, no está. Acá. Ahora sí. Pues pásala a la siguiente. Aquí interior. Entonces, ahora, a continuación, vamos a ver
vamos a ver cómo esta esencia puede servir, como decía, de complemento a otra esencia, ¿no? Y en algunos casos incluso, cuando a lo mejor un estado pues se extiende a otro, ¿no? Entonces, a recordar extensiones, cuando un estado al evolucionar, al evolucionar se deviene o extiende a otro estado, o se transforma también, porque imaginaros que todo esto muchas veces es un proceso de evolución, ¿no? Y Edward Bach decía, esta terapia es la terapia de pelar la cebolla, efectivamente, porque muchas veces, a lo mejor al evolucionar, un estado se va a transformar en otro, pero como parte de la evolución de la persona, Entonces, y como complemento, el efecto terapéutico de un remedio va a servir como complemento al efecto terapéutico del otro, con el fin de ¿qué? De conseguir un tratamiento integral, o sea, es decir, que aborde no solamente a lo mejor lo que aparentemente, sino también a lo mejor actitudes que también está experimentando la persona y que a lo mejor el remedio que nosotros hemos elegido a lo mejor no es suficiente, con lo cual necesita un complemento, ¿no? Pues vamos a empezar a ver yo las flores que, o sea, los remedios siempre realmente como impatiens en este caso, pues va a servir de complemento a algunas flores en definitiva que vamos a hablar, como impatiens le serviría en complemento, no como brezo, a lo mejor no como las flores le sirven de complemento a impatiens, que también es el complemento por la sinergia entre ellas, es recíproco, ¿no? Pero en este caso sería como la flor de las que vamos a hablar se vería muy bien acompañada por la energía del impatiens, ¿no? Entonces, pues lo primero, una persona que, acordaron en el brezo, Heather, trabaja el autocentramiento, el egoísmo, y la persona que necesita este remedio es una persona que se caracteriza porque está demasiado centrada en sí misma. O sea, adopta una actitud egocéntrica. Yo mimé conmigo, ¿no? Es cierto, lo que pasa es que, por ejemplo, yo esta característica, o sea, es decir, no la persona que tiene una actitud caracterizada por una actitud, el autocentramiento, no tiene que ser del libro todas estas características, simplemente con que tenga alguna es suficiente, ¿no? Es una persona, nos podemos encontrar muchas veces que detrás de esa actitud egocéntrica, pues hay una gran carencia afectiva, ¿no? Hay una gran carencia afectiva que muchas veces adoptan la actitud egocéntrica, la actitud del autocentramiento, es como un mecanismo de defensa para cubrir esos vacíos que se produjeron quizá en la infancia o quizá a lo mejor no, quizá por algo, a lo mejor en una situación actual presente y tal, o no presente. Hay algo que te está realmente, que te crea un vacío afectivo, ¿no? Entonces la persona adopta esta actitud como mecanismo de defensa. Suelen ser las personas que tienen esta actitud egocéntrica, pues son personas que hablan de una forma muy locuaz, ¿no? Y siempre con una necesidad de tener una audiencia que le preste atención, ¿no? Y muy importante, son personas que no tienen ningún interés en el diálogo, o sea, interactuar con su interlocutor, pues no le importa. Lo que sí es aprovechar la oportunidad que esa persona te ha dado de hablar, pero de hablar tú mismo, o sea, un monólogo, así. Entonces, la persona, además, vemos que
muchas veces cuando observemos a una persona que además de un patrón de autocentramiento, tiene un patrón de aceleración, de impaciencia por transmitir, por manifestar lo suyo, entonces que habla de forma locuaz, sin permitir que la persona intervenga con manifestaciones irritables ante cualquier interferencia que la persona puede sentir, ¿no? Además de Bresto, a esta persona le vamos a dar el impacting. Además, fijaros que aquí realmente ambas flores, tanto impatiens como Brezo, están incluidas en el grupo 4, ¿no? Y realmente es el grupo de la soledad. O sea, realmente fijaros, son personas que al no gestionar, al no procesar, al no no trabajar esas emociones, se quedan solos, porque por su actitud, por su actitud. Entonces, la persona, estos remedios, la persona no busca la soledad, pero se queda solo por su actitud. Por su actitud. Entonces, realmente, por ejemplo, hay una buena sinergia porque normalmente la persona brezo está impaciente por manifestar lo suyo. Entonces, hay personas que a lo mejor no. Vamos a ver, realmente no es como decirlo cuando tengo que complementarlo mejor con empatía. No, es que si la persona está en un estado brezo e empático, adelante. ¿Vale? Sí, pues el segundo, luego en el coloquio vamos a hablar de ejemplo. Así, vamos a ver. Ahora vamos a hablar de la flor agrimonia, que tiene que ver también, está de una forma o de otra, agrimonia, agrimonia también, el impatiens puede actuar de complemento, porque en muchas ocasiones la ansiedad que comparten agrimonia e impatiens no se deben confundir, ¿no? Por eso es bueno que nosotros ahondemos en el origen, dónde se produce esa ansiedad. Esa ansiedad, por ejemplo, en un estado agrimonia, la ansiedad que siente, ¿dónde tiene su origen? En el desasosiego, en la angustia interna que mantiene, pero siempre de una forma oculta. Entonces, el desasosiego es el origen de la ansiedad de agrimonia. Y la ansiedad que tiene impatiens, que siente una persona que necesita impatiens, ¿dónde tiene su origen? En la aceleración, en el patrón de aceleración que imprime a todo lo que hace, que es neurofisiológico, pero exactamente, porque realmente muchas veces es como, hablando desde un punto de vista de la programación neurolingüística, o sea, ¿qué hay detrás? Eso, pues realmente lo que podemos decir es que realmente esa actitud lo hace porque le dan seguridad, o sea, imponer un ritmo, de que las cosas se hagan en su ritmo, o sea, es todo eso lo que le está dando es seguridad, ¿no? Entonces, impatiens, en este caso impatiens, es un complemento muy bueno de agrimonia, agrimonia. Y es porque impatiens sería como el efecto del estado de desasosiego que está experimentando la persona. Entonces, ¿cómo actuaría de complemento? Porque realmente ante esa angustia la persona a lo mejor se vuelve, en un estado a lo mejor impaciente de crueldad, de ser impaciente, de imponer un ritmo, de que las cosas se hagan como él quiere y tal. Entonces, y todo está involucrado, o sea, todo está como metido dentro de
ese estado de angustia que la persona enmascara, ¿no? Entonces, el impatience actitud sería como efecto del estado agrimonia. El estado agrimonia. Pues vamos a ver. Sí, vosotros sí, cuando vayamos terminando, si tenéis alguna duda, pues decirlo, ¿sabes? Para no ir pues a la carrera, ¿sí? Si sobre algún estado van surgiendo alguna duda o eso, pues vais comentando. Pues vamos a ver. A ver, luego la siguiente flor que impatiens puede servir de complemento sería el castaño blanco. El castaño blanco, el castaño blanco, los patrones de conducta que hay detrás de cada remedio, como ya hemos visto, es distinto. En el castaño blanco, el patrón, ¿cuál es? Es la repetición, la obsesión, porque realmente la persona como mecanismo de defensa muchas veces, o sea, se queda como enganchado en algo. Pueden ser, Edward Bach hablaba de la flor de los rumiantes, porque son cosas que vienen y van, vienen y van. Y luego, por ejemplo, el patrón de impatience, como hemos visto, la aceleración. Estos estados se pueden experimentar no solamente de forma temporal, ¿no? Sino se pueden experimentar también de una forma caracteriológica. Y muchas veces nos los vamos a encontrar, que encontramos la gente ya que lo experimentan de forma caracteriológica, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, es que además de obsesivo, es inquieto, o además es impaciente, además de obsesivo, o además de, ¿cómo te diría? De que le da vuelta a todo, que es muy obsesivo, que tal, que le da vuelta a todo y tal, pues además podemos decir, además es una persona impaciente, ¿no? Entonces, la congestión mental que representa la flor castaño blanco, le puede, o sea, se puede complicar cuando a lo mejor la persona no para de pensar y tal, pero está impaciente porque algo pase. Entonces, además, si eso se le une a que le da vuelta y que no para de pensar y tal, pues la persona puede sufrir un gran malestar, ¿no? Un gran malestar al no aceptar que todo requiere un tiempo de maduración de un proceso, ¿no? Entonces aflora ese sentimiento de impaciencia para agravar el estado, como diría, el estado castaño blanco de enganche, de repetición. Y, a ver, alguna pregunta sobre esta cuestión. Vamos para... Sí. ¿Está la ya? A ver. No. Trina. ¿Sí? Hola, Margarita. Hola. Hola, Trina. Yo sí tengo una pregunta con respecto al castaño blanco, y es precisamente, son esos dos contextos, contextos digo yo ahorita, la repetición Patrones. y la obsesión, los patrones. No. ¿Los encontrás, decías también como una característica o es
caracterológico, es decir, en la persona, se van a presentar juntos o sea, es que ahorita pensaba, es como esa repetición realmente se vuelve una obsesión, porque la gente está como patinando en lo mismo, en la misma situación, en la misma idea, el mismo pensamiento. Por ejemplo, a mí en caso personal me pasa que si yo tengo una situación X que voy a resolver, o que necesito resolver, es constante, 24 horas del día, aún no puedo ni dormir, y es esa repetición, y siento que es como hasta obsesivo a veces, porque ya sé que tiene un tiempo, que tiene una solución, y, y es, o sea, hasta angustiante a veces, porque siento que el pensamiento no puede parar cuando tengo algo pendiente. Entonces, no me imagino cuando es caracteriológico, o sea, es que se presenta como una constante, es ahí mi duda, o es precisamente el hecho de que cuando yo tenga problemas, que se repite o que se presenta esta repetición obsesiva de pensamiento, o eso ya me hace que sea una caracteriología mía. Me surgió esa pregunta. No, es que yo creo que efectivamente que una persona, o sea, no, una persona que cae, o sea, caracteriológicamente, efectivamente hay esos patrones de los que estábamos hablando, repetición, obsesión y aceleración, ¿eh? Efectivamente, están los tres presentes. Y realmente, por ejemplo, yo aquí lo que veo es que realmente la persona es como, además de que es obsesiva, de que le da vuelta a todo, encima se suma a que es impaciente. O sea, que no entiende que esto durante un tiempo que lo tiene que procesar y tal. Entonces la persona está impaciente por tener resultados, por cambiar situaciones, pero no comprende de que todo requiere un tiempo, de que tiene que esperar, que tal, ¿sabe? ¿Eh? Entonces, yo creo que ahí hacen una buena sinergia el castaño blanco con el impatient, ¿sabes? Porque es que yo creo que de una forma es como poner un freno de una forma, no freno mental, pero por ejemplo en el castaño blanco efectivamente sí, sería decir, dejar de pensar, o sea, es decir, vaciar la mente, ¿eh? Vaciar la mente. ¿Y cómo va a vaciar la mente? Efectivamente, tomando conciencia efectivamente del engancho que tiene, de la forma de asociarte y ver realmente que eso lo que es la conciencia de que no te está dando ningún beneficio, ¿no? La obsesión. Así, porque estos dos estados, castaño blanco e impaciencia, como lo veo con muchísima frecuencia, como tú dices, en estado caracteriológico. O sea, la persona obsesiva muchas veces, o sea, incluso, por ejemplo, decir, la persona impaciente te mete el dedo en la llaga y es muy obsesiva. También, ¿sabes? ¿Eh? Obsesiva. ¿Por qué? Pero porque no entiende de que todo a lo mejor requiere un tiempo, está un tiempo de maduración, de reflexión, y entonces no hay una actitud reflexiva en uno de los dos, ¿no? En ninguno de los dos, ¿no? Porque bueno, yo creo que sí, en el otro es que estaba mirando un mensaje que, espérate que, y ya. Pues sí, a ver, aquí. Margarita, ¿Sí?
No, te digo, está habla. Sí, pues no está el ¿Haya? Ah, ok. Pues porque yo quería hablar que también de el haya, por ejemplo, hablando aquí del impatience, porque muchas veces cuando pensamos en una actitud impatience, podemos relacionarla al impatience con la actitud intolerante, ¿no? Y efectivamente hay intolerancia, pero hay intolerancia en como decir, la persona impaciente, se vuelve intolerante, pero realmente es como, no podemos decir que a lo mejor es una cuestión más de ritmo, una cuestión física, ¿eh? ¿Eh? Y lo otro es más emocional, ¿eh? Como más emocional, o sea, un problema de persona que ahora lo vamos a ver. El Haya el Haya tiene un problema, es un rasgo común, la intolerancia, como decía, el rasgo común que hay en los dos estados, pero y tanto se pueden experimentar como de forma temporal o de forma caracterológica, pero el origen de esa intolerancia tiene, como decía, Trina, en la la lámina se ve intolerancia. brotes de castaño. Ya, sí, ¿qué sabéis por qué? Porque realmente es que yo creo que no he incluido el haya, ¿eh? Porque esperaros un momento, que voy a hacer un momento, aquí, voy a ver un momento, porque a ver, aquí si la tengo, un momento, a ver, aquí en el mío, momento, el patents, aquí, vamos a ver. Es que como lo hice en varios momentos, entonces yo creo, sí, aquí está. Esperar un momento. No, no está. Efectivamente no está. Pues no pasé perdón, pues no pasé lo de viva voz, ¿eh? Entonces, pasa por la anterior. ¿Eh? Aquí, entonces, aquí de vivo, sí. Acá, entonces, me voy a mi apunte, acá. Entonces, el haya, ¿eh? Entonces hablamos El de haya haya, no de actuaría brote de castaño ahorita. que haya. Si hablamos de haya, no de brote, el del brote de castaño vamos a hablar ahora, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de haya, que impatience haría en un estado de intolerancia, pues vendría muy bien, se complementaría muy bien con la flor haya. Entonces, como decía, pero viendo siempre el origen de esa intolerancia, que como decía, es una característica común entre los dos estados, el estado de intolerancia e impaciencia, ¿no? Entonces, pero la intolerancia viene desencadenada en la intolerancia por su alto código de conducta, que no le permite apreciar la diferencia, la diversidad en nada. O sea, es decir, la persona se establece un código de conducta, todo es como un filtro a raíz, que o sea, lo mira todo a raíz de ese código, con lo cual nada le parece bien, porque nada se amolda a ese patrón. Las cosas que sí se amoldan, pues son tolerantes con ellos, ¿no? Y la impaciencia, su intención de imponer un ritmo físico, está, pero es una cuestión más que nada, sobre todo es como la forma de hacerlo.
de imponer ese ritmo físico, que en el fondo, detrás de esa imposición de aunque sea ritmo físico, hay tolerancia. Efectivamente, eso al no respetar que cada uno tiene su ritmo y que es necesario adaptarse a ese ritmo, ¿no? A ese ritmo. ¿Sí? Entonces, por eso estas dos flores, tanto Haya como Impatiens puede ser un buen complemento del Haya. ¿Por qué? Porque normalmente la persona que adopta una actitud intolerante que necesita Haya, con mucha frecuencia lo vamos a ver que además está impaciente por obtener resultados de acuerdo a lo suyo. O con frecuencia o cuando lo veamos. O sea, una persona intolerante que además está impaciente por obtener los resultados de acuerdo a lo suyo, a esta persona le vamos a dar el Impatiens. Porque fijaros, un complemento Impatiens, porque aquí el intolerante lo que necesita es una actitud reflexiva, reflexiva sobre su actitud, ¿no? Entonces, el hecho de complementarlo con el Impatiens le va a dar la oportunidad de bajar las revoluciones y y reflexionar, ¿no? O sea, que todo requiere un tiempo, que todo, y eso permite tomar conciencia efectivamente de la actitud que adoptó. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así. Ahora sí, vamos a ver al brote de castaño, el chestnut bud. Fijaros, el Impatiens también aquí puede ser un buen complemento. Por ejemplo, tanto en brote de castaño como en Impatiens, la aceleración, la impulsividad y la irreflexión son características que están presentes en ambos estados. Y por una parte, no solamente comparten, sino también definen la actitud que adoptan, ¿no? Pero su origen es distinto. Porque realmente, ¿cómo diría? En este caso, fijaros, el brote de castaño, el chestnut bud, sería el efecto o la consecuencia de un estado de Impatiens, ¿no? Es decir, fijaros, ese patrón de aceleración ese patrón de aceleración te lleva, o sea, a no fijarte en la vida, en el transcurso de todos los hechos que te están pasando, parar a la persona, pararse a pensar, tomar conciencia efectivamente de lo que está viviendo, de las lecciones que le está imprimiendo, la persona no. O sea, esa aceleración, esa impulsividad, esa irreflexión le lleva a pasar páginas y no. Entonces muchas veces la vida te vuelve a traer a lo mejor las mismas personas, las mismas situaciones, las mismas experiencias para que realmente aflore esa actitud reflexiva y te impida cometer errores, ¿no? Porque realmente el brote de castaño, los patrones que hemos dicho que son distintos, pero el patrón es la aceleración, la repetición de errores, O sea, comparten la aceleración, impulsividad y reflexión, pero el brote de castaño está basado en una aceleración, repetición de errores, que es la consecuencia de ese efecto. Problemas de aprendizaje, Entonces, la persona podemos ver que adopta una actitud torpe, inquieta, ingenua muchas veces, es que parece, de personas que te dicen, ay, es que parece mentira, otra vez la ha vuelto a pasar. Entonces, eso es muchas veces de ingenuidad, de irreflexión de la persona, ¿no? Y tanto Impatiens como brote de castaño son dos remedios que los podemos
experimentar no solamente en nuestra personalidad, que ya lo tengamos integrado caracteriológicamente, sino también pues, por un tiempo, pues bueno, te pasó esto, no te paraste a pensar de lo que estaba pensando, pasando y tal, no extrajiste realmente el aprendizaje, y entonces pues, la vida, pues sí, el no aprendizaje muchas veces como la vida pues no lo presenta, ¿no? para que aprendamos. Entonces, el impatience, igual, o sea, hay aceleración también, pero impaciencia, el origen son impaciencia, irritabilidad. Entonces, la persona está inquieta, está impulsiva por obtener resultados. Entonces, cuando veamos a una persona que comete errores, que se vuelven a repetir, que parece que no se da cuenta, ¿no? Y hay impaciencia, es decir, cuando hay una actitud impaciente por obtener resultados, pero tú lo ves realmente que esa impaciencia lo que hace es agravar el estado brote de castaño, ¿no? Brote de castaño, porque como decíamos, el brote de castaño es el efecto, la consecuencia de un estado impático. Impatis, porque una persona nos podemos ver con frecuencia que a lo mejor las personas pues que son reflexivas, que se paran a pensar, o sea, que tienen capacidad de esperar, de procesar, a esas personas a lo mejor difícil que las veamos en un estado brote de castaño, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía, porque realmente frenan, de alguna forma frenan ese estado. Ese estado. Aquí, sí. A ver, vamos a hablar ahora también de el verbena del grupo 7, que el verbena, acordaros que Edward Bach la incluyó en el grupo 7, donde él en el grupo 7 algunas veces se refería a este grupo como el grupo de poder, ¿no? Grupo de poder en el sentido poder, ¿por qué? O sea, porque cualquiera de las flores que están en este grupo, en el grupo 5, de una forma es una invasión del terreno ajeno. O sea, es decir, es de la individualidad, ¿no? Usurpan la individualidad del otro, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el verbena y cómo el impacto puede como complementarla, ¿no? Entonces, como os decía, la invasión del terreno ajeno es una cosa que caracteriza a ambos. Porque tanto en el impatience, efectivamente, quiere imponer su ritmo, con lo cual no está permitiendo que aflore el terreno del otro, o sea, que afloren las decisiones, la parte del otro, sino que realmente yo se la quiero imponer, ¿no? Entonces, fijaros, la persona que experimenta estos estados, que normalmente pueden ser tanto caracteriológicamente o oralmente, ¿no? Pero la razón que motiva su actitud, que muchas veces, la mayoría de las veces, una persona bajo un estado impaciente y verbena, o sea, impaciente o verbena, que es el entusiasmo, el idealismo, el exceso, ¿no? Pues se pueden volver como agobiantes, molestos para, pues sí, para quien convive con ellos o está con ellos, ¿no? Pero fijaros, la razón de la actitud que te adoptan es distinto, porque una persona impática, es como os decía, es una cuestión de tiempo. Es cuestión de no perder el tiempo. Le lleva a aceptar un ritmo, o sea, no imponer, a no aceptar, le lleva a no aceptar o imponer el ritmo que a él le parece correcto. Entonces, la actitud que consigue como consecuencia de esto es la soledad, ¿no? Es la soledad. Entonces, pero fijaros que del grupo de la soledad, tanto impatience
impatiens como Brezo no buscan la soledad. Se la ganan por su actitud, ¿no? Y luego, por ejemplo, el verbena, pero la actitud que adopta una persona que necesita verbena viene motivada por el idealismo, el idealismo y el afán de convencer a su entorno para apoyar la causa que a ellos les parece justa, y de la cual están totalmente convencidos. Idealismo, entusiasmo, o sea, como lo queremos llamar. Entonces, el hecho de que las personas les sigan, el hecho de poder convencer a las personas es una forma de ganar seguridad, de mayor credibilidad en sus creencias, ¿no? Entonces, muchas veces la actitud que adopta para tener esa seguridad con las personas, pues realmente lo que hace consigue el efecto contrario, es decir, consigue que las personas se alejen de él, porque demasiado, por ejemplo, como diría, demasiado en el mundo árabe, por ejemplo, o sea, el decir sí, movidos por a lo mejor por unas creencias, por todo, pues realmente someto al otro, ¿no? Entonces, independientemente de cómo piense eso, ¿no? Entonces, el verbena, como diría, tampoco busca la soledad, la soledad, por ejemplo, aquí, personas que no buscan un brezo, el impatiens, el verbena, son personas que no buscan la soledad, son personas que muchas veces, aunque persiguen la audiencia, ¿no? Pero sin embargo, se quedan solos por su actitud, ¿no? Entonces, puede el verbena, o sea, es decir, cuando observemos a una persona impaciente que trata de imponer un ritmo en su entorno y que está entusiasmada, además, por algún pensamiento, además de verbena, le vamos a dar como complemento el impatiens. Entonces, porque aquí la necesidad de pasar la antorcha es lo que justifica su ansiedad, porque realmente un impatiens y un verbena nos va a ayudar a controlar la ansiedad, ¿no? La ansiedad que se provoca en estas actitudes, ¿no? Entonces realmente, por ejemplo, aquí tendrían realmente los dos juntos, tanto el verbena completado con el impatiens, un efecto ansiolítico para la persona maravilloso, porque lo que le queremos llevar es a una actitud reflexiva. Sí. Sí. Pues a ver, ¿alguna pregunta sobre el verbena? Sí. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. La cerasífera. La cerasífera es realmente aquí vamos a hablar, porque aquí yo he contemplado, o sea, he contemplado la cerasífera, el cherry plum, del grupo, la flor dentro del grupo del miedo, ¿no? Está en la flor para personas que tienen miedo a perder el control, miedo a realmente su reacción, miedo a, sí, decir, no tomar conciencia, a lo mejor que no haya, sí, un control psíquico. Entonces realmente estas personas pueden caer por esa falta de conciencia, ¿no? Por ese miedo pueden caer en el descontrol. Entonces muchas veces, como se dice, la repetición hace el hábito, ¿no? Entonces realmente, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, es que en esos momentos que a lo mejor, ¿qué te digo yo? Que el niño se pone a gritar de esa manera o tal,
yo sé lo que haría. O en las reuniones y tal, ¿cómo me tengo que morder la lengua? ¿Porque diría? ¿Porque haría? Todo eso es como cuando nosotros observemos la necesidad de control sí, de emociones, o sea, control de emociones, no, control de reacciones, ¿no? A esta persona pues le podemos dar la cifra, ¿eh? La cifra, esperaros. Pero fijaros, como os decía, es una extensión porque cuando la actitud impaciente, la actitud inquieta, que tiene como mucha presión psíquica, que es una cosa que viene de dentro y es provocada, que viene de dentro, o sea, esa reacción, pero provocada siempre por un hecho externo, y cuando se repite, esto lo puede llevar al descontrol. Entonces, como aquí realmente el impatience, aquí realmente impatience, o sea, el no tener una actitud reflexiva, paciente, dejar que las cosas pasen. Entonces, realmente, al no tomar control, al no tomar esto, lo puede llevar a un estado cercífera, al cherry plum, al descontrol. Entonces, aquí si vemos, yo aquí, en la ceracífera, la veo más que como complemento, la vería también, la veo como extensión de, o sea, el impatience se extiende a una ceracífera. Cuando la actitud impaciente, como decía, la actitud impaciente se repite por falta de conciencia y esto le lleva al descontrol a la persona. Entonces, en la actitud impaciente, la persona no gestiona, no toma conciencia que necesita frenar, que necesita reflexionar, que necesita frenar. Entonces, esto le va a llevar al descontrol por la actitud irreflexiva. Incluso, fijaros cómo Edward Bach, dentro del remedio del rescate, él incluye la ceracífera y el impatience. ¿Para qué? Efectivamente, para aumentar la capacidad autorreflexiva de la persona, porque en el momento que se produce un shock emocional, la persona es como perder conciencia y entonces realmente, por ejemplo, te puede aflorar una actitud impaciente y reflexiva, tal. Entonces, todo eso merman la capacidad reflexiva de conciencia, merman la conciencia de la persona, ¿no? Entonces, esta actitud justifica la extensión. La extensión de la ansiedad, el impatience, se puede extender a una ceracífera. A una ceracífera. Sí. A ver, ¿alguna pregunta? Sobre acebo. Digo sobre acebo, sobre... Y la ceracífera. Pues entonces ahora vamos a pasar, de todas maneras, y al final, bueno, cuando hablamos del coloquio, ir apuntando si tenéis una duda, una de las que estamos viendo. Sí. Y ahora vamos a ver el acebo, Holly, en la sinergia que puede haber entre estos remedios. Yo, por ejemplo, aquí el impatience lo vería en algunos casos, se nos pueden presentar como un complemento, como un complemento un complemento. Efectivamente, ambos estados comparten, las características son irritabilidad e impulsividad, ¿no? Pero muchas veces a lo mejor
la irritabilidad característica por la que le damos impatience se puede confundir con la hipersensibilidad y susceptibilidad que la persona experimenta en un estado acebo, Holly, ¿no? Pero sin embargo o sea, son estados completamente distintos, porque impatience, su irritabilidad viene originada porque su sistema nervioso es una cuestión física, que muchas veces, la mayoría de las veces, lo vamos a ver como la persona lo somatiza, lo somatiza físicamente, ¿no? Pero impatience sería como un efecto de un estado acebo, de un estado acebo Holly, porque realmente es como, sí, el estado viene, porque el origen de un estado acebo Holly viene determinado por la existencia, la existencia y la experiencia de algún sentimiento negativo contrario al amor. Odio, rabia, venganza, lo que vosotros queráis, que le hace adoptar una actitud rabiosa. La persona se siente herida, y entonces herido y muchas veces impaciente por no saber qué hacer, por dañar, por protegerse, o sea, es decir, impaciente por protegerse de su agresor. Y muchas veces esta impaciencia te lleva a cometer errores, o sea, te puede llevar a un estado, como hemos visto, un descontrol, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, te puede llevar a una actitud impaciente, para evitar caer a lo mejor en estados que a lo mejor que supongan un descontrol, fruto de una actitud totalmente irreflexiva, y eso, pues le vamos a dar el impatience, ¿no? Cuando sabemos que la persona reacciona con un sentimiento contrario de amor, entonces pero cuando el hecho, realmente lo que hay detrás de esa actitud es algo realmente que ha despertado tu furia, que ha despertado tu rabia, entonces la persona la adopta esta. Entonces, como el complemento, sería un buen complemento de como un ansiolítico, para tener, es decir, para ayudarle a minorar y minimizar esa irritabilidad e impulsividad que sienten, ¿no? Que sienten. Pues estas son las flores que yo he propuesto para las extensiones y tal,